Alberto Costa, titular de la revista Claves, también del portal Claves Digital. Como todos los lunes, cada 15 días, tenemos la posibilidad de charlar un rato con él sobre economía, los temas que te importan a vos. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, buen día. Falta poquito para la Claves 99. Así es, a fin de mes estamos con la clave 99, que Sí. ya está en los detalles finales. Bien. Va a impresión en pocos días. Bueno, sé que tal vez en la columna dentro de 15 días la tenemos. Es muy posible. Es muy posible. Es muy posible. Y después, rumbo a los 100. Y después, rumbo a los 100, ya estamos trabajando en el Sí. diseño de la revista 100, que va a ser una revista de un número especial. Bueno, así que vamos a estar atentos con todas las novedades y sorpresas, ¿no? Así es. Sí, y más también. Y más. Bueno, Alberto, vamos a hablar de la columna del día de hoy para toda la gente que nos sigue y mucho en este momento, para hablar de el monotributo, ¿no? Y una medida que evidentemente sorprendió, desconcertó a muchos y que generó críticas incluso hacia adentro del Frente de Todos y hacia los mismos votantes del Frente de Todos criticaron esta medida. Sí, porque son 4 millones de contribuyentes, en general pequeños contribuyentes, con lo cual el impacto político fue muy grande. Nosotros lo dimensionamos quienes estamos en el asesoramiento impositivo, porque la gente empezó a hablar, empezó a llamar, me imagino a la política cómo habrá repercutido. Cayó muy mal el retroactivo. En realidad estaba todo dentro de los términos legales, más allá de que se discute si una vez que vos pagás te pueden cobrar retroactivo, eso es una discusión técnica, pero estaba dentro de lo previsto en los términos legales. Hubo un atraso en el ajuste de las categorías en diciembre, se ajustó ahora y se pretendió cobrar retroactivo. Bueno, aparentemente eso va a quedar sin efecto. Digo, ¿por qué aparentemente? Porque hoy lo que está vigente todavía es ese retroactivo, digamos, desde el punto de vista legal. Lo que hay es un proyecto de ley, que aparentemente está Massa detrás de ese proyecto, para modificar y no cobrar ese retroactivo. Exactamente, y empezar a operar con estas nuevas recategorizaciones desde el 1 de julio. Claro, porque además cada 6 meses hay que hacer la recategorización. No solamente estaba retroactivo, sino que tenían que trabajar doble los contribuyentes o los contadores, porque había que categorizar en junio, más allá de que le hizo AFIP en forma automática, pero en muchos casos lo hizo mal, entonces había que revisar todas las categorizaciones y el mes siguiente volver a hacer la categorización. La verdad que una cosa de otro mundo. El que hizo esa resolución debe haber sido un lunes después de algún fin de semana agitado. Bueno, explicarle a toda la gente que nos sigue cómo es la operatoria normal, ¿no? En cuanto al monotributo. Cada 6 meses, en enero y en junio o julio. En junio, o sea, en julio y en enero, es decir, después del semestre, vos haces la categorización anual. Pero lo importante también es el proyecto de Massa, comentar qué va a pasar. No solamente que se lo va a eximir de la categoría del retroactivo, y además de enero a junio se va a cobrar en función de los valores del 2020, ese sería el proyecto, sino que además a las categorías más bajas se les sube el monto de facturación. Dicen es progresivo. ¿Qué significa progresivo? Que no va a haber la misma proporción entre las categorías, sino que a las más bajas se le va a subir más de un 35%, se habla de hasta un 67%, con lo cual los contribuyentes más pequeños van a tener más margen para facturar sin salirse de su categoría. Bien, ¿esto es positivo? Esto es positivo, sobre todo para los pequeños contribuyentes. Y además un plan de pago, porque aparentemente descubrieron que de los 4 millones, casi 2 millones están debiendo en el monotributo, con lo cual van a generar un plan de pago aparentemente muy flexible también para los que deben. Sí, ¿por qué no habrán pensado una ley integral sin llegar a esto, ¿no? Con una segunda ley tenés que reparar los errores de la primera ley y además darte cuenta de esto, de que la mitad no está pagando el monotributo. Porque así son las políticas impositivas en la Argentina desde hace décadas. Han sobrepasado gobiernos. Los impuestos se establecen y modifican sobre la marcha en función de necesidades o de errores que se cometen desde la administración. No hay una planificación estratégica impositiva y por eso, no solamente que son altos los impuestos en la Argentina, sino que son impredecibles, mucho más grave. Vos ponés una empresa hoy, el contador te dice, mira, tenés que pagar esto, esto y esto. Dentro de 6 meses te llama y te dice, no, además tenés que pagar esto. Y eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Ahora le tocó a los monotributistas, pero a las pequeñas, medianas y grandes empresas le toca también permanentemente. Bueno, cuando hablamos de los impuestos que recauda AFIP, ¿no? Los ingresos que tiene AFIP, uno piensa en derecho de exportación y en el IVA como los principales ingresos, ¿no? Del Estado Nacional. No, derecho de exportación no, IVA, ganancias son los principales. Lo que pasa es que ahora el que más ha aumentado es derecho de exportación en estos últimos meses a partir del crecimiento de la soja. Pero en términos absolutos no es el más importante. Bien,
¿Y el monotributo en ese ranking en qué lugar aparece? No, no es significativo. Entonces, ¿para qué hacer esto, no? No. ¿Para qué generar obviamente, este en ruido? la suma todo también agrega, pero no es significativo en términos de recaudación cuando uno lo ve con respecto a otros impuestos más importantes. Sí, sí. Pero esto ha tenido, digamos, el impacto fue político más claro. que económico. Sí, Por supuesto que la AFIP va a dejar de recaudar un montón de plata al no cobrar el retroactivo. Estamos hablando de entre 5 y 20 mil pesos de acuerdo a la categoría de retroactivo. Por 4 millones de personas es un montón de plata. Sí. Pero bueno, el problema fue más político que económico. Sí, y el malestar quedó de la gente, ¿no? Por más que esto se revise, se repare, ya hay un malestar generalizado, decir, ¿por qué se meten conmigo si gano muy poco? Y más en este contexto de pandemia. Sí, ¿no? además cayó justo unos días después del anuncio del aumento del 40% de los legisladores, Claro, con lo cual, sí. si faltaba una gotita para colmar el vaso, Sí. creo que fue esto. Me parece que esto tuvo mucho que ver. Sí, es importante que se pueda reparar esto, pero asimismo el malestar ya queda instalado. Sí, yo te digo que en más de 30 años de contador, esto Sí. es un hecho inédito, digamos, semejante vos. retroceso en una legislación impositiva, semejante improvisación, yo no recuerdo. Mira que hemos pasado cosas los argentinos, pero esta es la más importante y la que más gente ha impactado. Mira vos. Bueno, Alberto, vamos a hablar de otro tema, porque tuviste una charla el fin de semana. No, la voy a tener. No, la vas a tener el fin de semana sobre las criptomonedas. Esto va a ser el día viernes. Así es, el día viernes por Zoom Sí. he organizado una charla que voy a exponer sobre el tema porque es un tema que lo vengo siguiendo hace tiempo. Lo hemos charlado aquí en la columna. Y lo también. hemos hablado, Sí. solo que en principio no había armado una exposición porque quería, digamos, masticarlo bien. Es un tema muy novedoso, pero justamente quiero darles un perfil desde donde generalmente no se le da, porque muchas veces se habla de este tema desde el propio interés. Quienes venden criptomonedas, Bitcoin, que hablan desde su propio interés, y aquellos que la combaten. Entonces he tratado de buscar un punto equidistante. Por supuesto, la objetividad no existe, siempre desde la propia subjetividad de uno, pero he tratado de buscar una visión equilibrada, abarcativa, claro. donde vamos a hablar de temas que tienen que ver con lo conceptual, cómo funciona, qué va a pasar, según mi visión, con el futuro de este sistema, cómo está impactando en el poder financiero y en el sistema financiero y económico, los aspectos impositivos también, porque mucha gente entra en esto y no sabe que tiene que pagar impuestos por esto. Bueno, vamos a ver una cuestión bastante abarcativa del tema de las criptomonedas o los Bitcoin, como más usualmente se lo conoce. Exactamente. Horarios, ¿cómo tiene que hacer la gente para sumarse? Contanos un poquito. Es el viernes 18 a las 18 horas. Nunca antes organizaba charlas los viernes porque los viernes la gente va a comer asado, pero como ahora los asados no se pueden comer más, imposible. los viernes lo ocupamos con charlas, así que muchas charlas se organizan por Zoom. Podés ingresar por Zoom, si quieren anotarse es gratuito, entras a clavedigital.com.ar, ves la nota, digamos, y vas a ver el link dentro de la nota, lo buscas en la home o la sección de empresas y vas a ver el link, ahí te podés anotar en Zoom y ya tenés la clave para poder ingresar el viernes a la charla sin costo. Bueno, ¿hay algún relevamiento local de criptomonedas? ¿Sabés más o menos cuánto pueden estar allí en el negocio de eso? No, lo que yo te puedo asegurar por comentarios que a mí me llegan y gente como uno está, digamos, en el tema económico, hay mucha gente joven y mucha gente de mayor edad que se ha metido, ha puesto una fichita, como yo le digo, no grandes inversiones, ha puesto una fichita en el tema de los Bitcoin y las criptomonedas. Mira. Por eso a mí me decidí un poco avanzar sobre esta cuestión, porque he tenido muchas consultas y a veces no me consultan, pero me comentan que están en este sistema. Y bueno, salió el Banco Central a hablar, imagínate la importancia que tiene. Sobre eso también vamos a hablar en la charla. ¿Qué dijo el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores sobre este tema? Y me pareció importante empezar a hablar sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, no es una cuestión de los jóvenes, no es una moda, es algo que se está instalando de a poco en el sistema económico. No, hoy está instalado en el mundo y como te decía recién, organismos como el Banco Central oficialmente salen a hablar del tema es porque está haciendo ruido, y cuando hace ruido es un tema que está instalado, y cuando está instalado hay que salir a opinar sobre esto, digamos, desde nuestra perspectiva. Nos parece una obligación hacerlo. Bueno, entonces, viernes 18 horas, allí estamos viendo el flyer justamente Así con es. el anuncio. Va a exponer Alberto Costa a través de la plataforma Zoom, criptomonedas, Bitcoin, tema muy interesante porque ya de a poco empezamos a escuchar cada vez más de esto. No es una cuestión que ya nos parece aislada o lejana, ya la tenemos muy presente, ¿no? Así es. Así que bueno, muchas gracias como siempre por compartir este rato con nosotros aquí en Canal 20.